La tarifa de admisión en un parque de diversiones es $15.50 para niños y $20 para adultos. En una cierta fecha, 217 personas entraron al parque, y las tarifas de admisión recogidas totalizaron $3.782. ¿Cuántos niños y cuántos adultos fueron admitidos? Para resolver este problema, vamos a configurar un sistema de ecuaciones y luego resolver el sistema. Estamos tratando de encontrar cuántos niños y cuántos adultos entró al parque en este día, así que tenemos dos valores desconocidos. Así dejemos x igual el número de niños, y dejemos y igual el número de adultos. Ahora vamos a ordenar a través de la información dada. La tarifa para cada niño es $15.50, y la tarifa para cada adulto es $20. También sabimos que había un total de 217 personas que entraron al parque en este día, y los honorarios totales recaudados fueron $3.782. Así, una ecuación representará la cantidad de dinero recaudado, y la otra ecuación será el número de personas que ingresaron al parque. Bueno, si X es el número de niños, Y es el número de adultos, y había 217 personas en el parque ese día, esto nos dice que X más Y es igual a 217. Y de nuevo, cada niño tiene que pagar $15.50, y cada adulto tiene que pagar $20, resultando en un total de $3.782, que significa 15.50 o solo 15.5xx. Esta es la cantidad de dinero recogido de los niños más $20x y, esta es la cantidad de dinero recogido de los adultos, debe igual $3.782. Este es nuestro sistema de ecuaciones. Si queremos resolver este algebraicalmente, podemos utilizar el método de sustitución o el método de eliminación. ¿Cómo podemos resolver esta primera ecuación aquí bonita fácilmente para X o Y? Creo que usaremos el método de sustitución. Entonces, si restamos X en ambos lados de esta primera ecuación, podemos escribir esto como Y igual 217, X y ahora utilizaremos esta ecuación, y realizaremos la sustitución en la segunda ecuación. Desde Y igual 217, X, podemos sustituir o reemplazar este aquí con 217, X, y esto nos dará una ecuación con una variable. Y por lo tanto podemos solucionar para X tanto tenemos 15.5x más 20 igual 3.782. Así que ahora llevamos a los padres, y solucionamos para X tenemos 20 por 217. Esto será 4.340, 20x igual 3.782. Combinemos nuestros términos como aquí y aquí. 15.5x, 20x va a ser 4.5x. Ahora resultaremos 4.340 hexanewtones ambos lados. Esto sería 0, así que tenemos 4.5x igual 3.782, 4.340. Eso nos va a dar menos 558. Vamos adelante y acabemos esto aquí. Resuelvamos esto por X, dividiremos ambos lados por menos 4.5. Esto se simplifica a 1x o solo x, y menos 558 dividido por menos 4.5 igual 124. Recuerda, x representa el número de niños, así que todavía tenemos que determinar el valor de y que sería el número de adultos. Entonces, podemos usar esta ecuación aquí, x más y es igual a 217 para determinar y, o simplemente podemos usar la ecuación y igual 217, x. Si usamos esta ecuación aquí, sabemos que debe ser igual a 217 124 igual 93. Entonces esto nos dice que hubo 124 niños y 93 adultos. Admitido al parque en este día dado. Y recuerde,
Si fuéramos graficar estas dos ecuaciones lineales en el mismo plano coordinado, el punto de intersección representaría la misma solución. Así que vamos adelante y verifique eso. Aquí tenemos el gráfico de las dos ecuaciones lineales, y aquí está nuestro punto de intersección donde la coordinación x igual 124, que representa el número de niños admitidos, y la coordinación y es 93, que representa el número de adultos admitidos en este día. Entonces, esto verifica nuestra solución.